Vamos a hablar acerca del ensayo del libro de los medios a las mediaciones, escrito por Jesús Martín Barbero en el año de 1987. En su primer capítulo, El pueblo y la masa en la cultura, Martín Barbero señala que es necesario retroceder al siglo XIX para encontrar los orígenes de su teoría. Con la Revolución de 1848 inicia la percepción del peligro que puede causar las masas al sistema establecido. Según Martín Barbero, es necesario observar cómo se contextualiza esta idea, por medio de abordajes psicológicos y metafísicos. Como él lo establece, que solo se tomaban en cuenta las posturas de los intelectuales del viejo continente. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, toma como ejemplo Norteamérica. Comienza a entender la labor de los medios de comunicación en la configuración de la democracia y de las ideas de libertad, sustentadas en el dinero y pensamiento que se promueve en la cultura de masas. En análisis del concepto de pueblo define a la sociedad tomando en cuenta las posturas anarquistas, marxistas, que representan la ruptura con el culturalismo. En esta segunda parte, el autor profundiza el estudio de la cultura de masa, partiendo desde la conceptualización de hegemonía según Gramsci. Explica que en la cultura hay producción de sentido. En la cultura hay relaciones de dominación, porque los sectores dominantes van a hacer circular sus ideas en la cultura, logrando así la sumisión de los sectores dominados. Se entiende entonces que la hegemonía es el dominio que un grupo tiene sobre otro del mismo tipo y que la hegemonía actúa en la cultura porque incorpora en los dominados la ideología de la clase dominante. Asimismo, analiza la etapa histórica. En la Revolución Francesa, gracias a la sustitución de la monarquía por el proletariado, se comienza a instaurar la idea de nación y de Estado moderno, en donde son tres las primicias indispensables de su configuración. Primero, el paso de la economía doméstica a la política. Segundo, el interés del Estado visto como el interés común. Y por último, la moneda como símbolo por excelencia de cada ente nacional. Para Martín Barbero es importante ver cómo los dominados se resistieron a la sustitución de sus culturas. Luego afirma que el arte no solo significa transmisión de la ideología dominante, sino que también existen elementos que lo llevan a las clases populares debido a que la hegemonía se beneficia de la circulación cultural, aunque esto no signifique una ruptura entre la diferenciación de clases por medio de la cultura. En esta parte, Barbero también habla sobre la transfiguración de las masas, en plural, a la masa en singular. Él sugiere que esta situación se dio en gran parte a la disolución de la idea de masa por la de clase con la que se configura el pensamiento de la cultura de la masa. La incorporación de las clases populares a la vida cultural se da gracias al relato, que con la innovación de la imprenta se termina produciendo masivamente entonces el folletín que, si es bien diseñado y promovida por empresarios, su base popular se encuentra en las mismas historias que son capaces de remitir a lo cotidiano. Por último, Martín Barbero señala que no es posible solo pensar como la cultura de masas a aquello que pasa en los medios de comunicación, sino que hay que entender que la cultura allí promovida también es un espacio estratégico de las luchas de clases. En otras palabras, ver a los medios no solamente por su lógica comercial, sino como parte de una transformación social. Barbero, en esta segunda parte del libro, explica que la masificación mediática comienza en los años 20, con la promulgación de la idea de Estados Unidos por confirmarse como un imperio, lo que se ve apoyado por la vocación precisamente de la industria de este país que ayuda a educar a las masas en el consumo por medio de la publicidad y por medio de la persuasión. Esta situación se ve aún más incrementada por la creación y la inversión en medios como la prensa, como el cómic y el cine.
Desde los años 20, la mayoría de los países de América Latina inician un proceso de reorganización de sus economías y de sus estructuras políticas. Se genera la aparición de nuevas burguesías, que controlan tanto el mundo de los negocios y el mundo de la política. Esto provocó la necesidad de incorporar en estos países los modos de vida de las llamadas naciones modernas. En los años 30 serán claves para América Latina, tanto o más que los procesos de industrialización y de modernización, por el éxodo rural y la irrupción de las masas a la ciudad. La formación de estas masas urbanas producen no solo el aumento de las clases populares, sino también el aumento de la crisis. Es así que el populismo será entonces la forma de que un Estado ve fundar su legitimidad basado en lo popular. De 1930 a 1960 el populismo será la estrategia política que marca con mayor o menor intensidad la lucha de casi todas estas sociedades latinoamericanas. Es la primera estrategia que busca resolver la crisis del Estado. El cine y la radio se cohesionan como factores irreemplazables de unidad nacional. En el cine, por ejemplo, hasta 1950 fue el medio que unía la cultura de masas. En gran parte de la región serán estos medios los que controlen y permitan a las élites controlar a las masas, ya que las masas verán en la música, en el cine y en los relatos las nuevas formas de ver el mundo.